Buenos días, bon dia, good morning. I'll start apologizing for my bad English. My English is not very good, so I will better speak in Spanish. Okay. En primer lugar, yo quería agradecer al comité organizador por haberme invitado. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Y voy a compartir pantalla, así comenzamos la presentación. Se ve bien ahí, pero no está compartido todavía, ¿no? Ahí se ve bien, Bueno, se ve bien. Perfecto. Esta conferencia trata sobre la restauración de la iglesia de los capuchinos en la ciudad de Córdoba, en el centro de la República Argentina, y más específicamente sobre los refuerzos estructurales que se practicaron en los templetes del crucero de la iglesia. La iglesia de los capuchinos fue inaugurada y consagrada como templo en el año 1937, si bien las tareas de construcción y completamiento continuaron hasta mediados de la década del 80. Es un edificio de estilo neogótico, es mezcla de estilos en realidad, y es obra del pintor y arquitecto italiano Augusto Ferrari. En la actualidad está en proceso de declaratoria como Monumento Histórico Nacional por parte de la Comisión Nacional de Monumentos de la República Argentina. Las tareas de restauración dieron comienzo en el año 2015 a cargo del arquitecto Javier Correa, junto a un equipo multidisciplinario de profesionales, entre los cuales yo tuve el honor de formar parte como asesor en las áreas de patología y conservación patrimonial, y estimamos que, Dios mediante, las tareas de restauro van a continuar van a demandar entre 4 y 5 años más todavía. Las razones que justifican la necesidad de proteger el patrimonio cultural son múltiples, pero parten de una fundamental, y es que el hombre es un ser cultural y que tiene el derecho de formarse en un medio que contenga referencias materiales acerca de su historia y la de su comunidad, y que le permitan forjar una sólida identidad. Esto es un extracto de la Carta de Estocolmo, de la Declaración de Diversidad Cultural, Identidad, Diversidad y Pluralismo de la UNESCO del año 2001. En palabras del perito Francisco Moreno, podríamos decir que no heredamos el patrimonio de nuestros padres, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos. El plan de conservación consistió en diferentes fases. La primera de ellas, un análisis histórico del edificio para conocer las etapas de construcción y el contexto de cada una de esas etapas, contexto cultural, económico, social, tecnológico. A continuación se realizó un relevamiento de arquitectura y de patología del edificio. Se realizaron análisis técnicos desde tomas de muestras de morteros, pinturas, para conocer su composición química, en el caso de las pinturas resina base, composición de pigmentos, se modelaron las estructuras, se elaboró en base a todo lo anterior un diagnóstico y se realizó una evaluación acerca de la magnitud, alcance y gravedad de los daños que presentaba, y se realizó una valoración del edificio. Es decir, se fijaron cuáles son los valores fundamentales que tiene este edificio que hacen que esta construcción sea importante para la sociedad como referencia. En base a ello se fijaron los criterios de intervención y se elaboró una propuesta técnica, y resta por desarrollar un plan de mantenimiento integral, tarea esta que se llevará a cabo cuando se culmine la obra de restauración. Las consideraciones básicas en las cuales se basó la fijación de los criterios de intervención son las siguientes. La primera es que la restauración termina cuando empieza la hipótesis. Esto es un criterio de autenticidad para evitar, entre otras cosas, falsos históricos. Mínima intervención y máxima reversibilidad de esas intervenciones. Sobre estas estuvo basado el refuerzo de los templetes.
Acá compartimos aspectos del relevamiento de patologías, se mapearon las lesiones existentes, se identificaron los daños, se identificaron los agentes degradadores. Este relevamiento de patologías se realizó por partes del edificio, por sectores, dividiéndolo, me refiero por sectores y por niveles de altura, y fue acompañado de un muy minucioso relevamiento fotográfico en donde se catastraron las fachadas de modo tal de poder identificar a qué sector correspondía cada registro. El edificio tiene una estructura independiente de hormigón armado, justamente armado con hierro liso. Se observó fisuración de la superficie, craquelado en algunos casos, agrietamiento en otros, que daban lugar, de esto se habló mucho ayer, algo recién también Esperanza mencionó, daban lugar al ingreso de agua de lluvia con agentes contaminantes. No nos vamos a extender sobre ese tema, pero obviamente el anhidrido carbónico y sulfúrico existente en la atmósfera se hidratan con el agua de lluvia y penetran a través de ácido carbónico o ácido sulfúrico, con lo cual bajan el pH del hormigón y les pasivan de ese modo las armaduras. Se modelaron las estructuras para poder analizarlas. Ahí ven ustedes en la foto de la izquierda, ahora va con un pequeño delay la diapositiva, yo tengo al lado otra computadora para ir viendo lo que ven ustedes. Ven la estructura de hormigón armado, una estructura muy esbelta. Se realizaron los modelos por método de elementos finitos, atendiendo por supuesto las condiciones de borde de cada modelo. Se realizaron los análisis de carga, y en base a ello se pudieron elaborar los diagramas de esfuerzo de corte y de momentos flectores. Se había realizado el relevamiento de la sección de armadura, de sección de acero, perdón, disponible, una vez restado la sección perdida por corrosión, y por diferencia entre la sección disponible y la cuantía requerida, obtuvimos las secciones de refuerzo. Elegimos las geometrías que fueron aplicadas pegando platabandas con resinas epoxi en sectores que lo necesitaban. Yendo concretamente al caso de los templetes del crucero, ustedes en la foto de la izquierda, que ya va a aparecer, tienen un recuadro en rojo, y en ese recuadro ven, donde yo señalo con el puntero, dos templetes. Este es el extremo oeste del crucero, en la foto los ven allá arriba. Cada uno de estos templetes, que son los que concretamente forman parte de la conferencia, mide aproximadamente 5 metros de altura y pesa entre 2,5 y 3 toneladas. Están divididos en 3 tramos: un tramo inferior, que son las columnas que son premoldeadas de hormigón y rellenas con hormigón in situ, con armadura; un tramo intermedio conformado por las pechinas de los arcos, que están hechas con hormigones premoldeados; y finalmente los pináculos o agujas, que están construidas en ferro-cemento, es decir, capas sucesivas de concreto y metal desplegado. Aclaro que llamamos concreto en Argentina al mortero cementicio, a diferencia de en inglés, que concrete es hormigón, ¿no? Acá estamos hablando de capas de mortero cementicio, metal desplegado, en algo así como 3, 4 o 5 capas de metal desplegado intercaladas con mortero cementicio. Estos templetes, que como decía antes pesan entre 2,5 y 3 toneladas, están ubicados a algo más de 20 metros de altura respecto del nivel de la vereda, y al estar sobre la línea municipal, como oscilaban muy peligrosamente ante esfuerzos horizontales, tenían riesgo de caída sobre la vía pública, con todo lo que eso implica. Por eso era tan urgente la intervención. Al acercarnos, notamos en algunas de las columnas, más que en otras, daños, fisuras y grietas verticales, expansión de armadura, grietas horizontales por corte basal en algunas de las columnas que habían sido reparadas o rellenadas en una intervención sin demasiado éxito. Los templetes oscilaban muchísimo al tocarlos,
sobre todo viendo la fachada, el de la derecha, que es este de la foto. Fíjense que las columnas premoldeadas rematan en unos capiteles que también son premoldeados. Estas son las pechinas de los arcos, también en hormigón premoldeado, y el pináculo que les decía, les comentaba anteriormente, allá ven otro pináculo, en ferrocemento. Visto más desde cerca se observa las aperturas en las uniones de partes premoldeadas, grietas por corrosión de armadura, entre otras cosas, craquelado diaclasado de las superficies del hormigón, falta de hermeticidad en la tapa de los capiteles de las columnas, todo eso como fuente de infiltración de agua de lluvia con contaminantes. La propuesta de rehabilitación constó de 3 pasos. Por un lado, realizar una estructura de sostenimiento que a su vez se divide en una estructura provisoria de madera y una estructura ya definitiva, permanente, metálica, un tratamiento de realcalinización del hormigón y un refuerzo mediante sunchado de las columnas por medio de flejes galvanizados pegados con resinas epoxi. La propuesta original, el proyecto original, pueden verlo ustedes en la parte izquierda de la diapositiva, y aquí está la estructura de madera que consistía en cepos en lugares estratégicos, a la mitad del pináculo, en el arranque del pináculo, en la vinculación entre columnas y pechinas, y en la base de las columnas. Todos estos encepados iban con diagonales para rigidizar, tablas diagonales, e iban anclados a la estructura de hormigón de la iglesia mediante cables de acero trenzado tomados a pitones que estaban anclados a la estructura de la iglesia. Acá la tienen en vista esa estructura provisoria, pero esta estructura provisoria era simplemente para brindar seguridad a los operarios y, bueno, a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos para asegurar la estabilidad de los templetes hasta tanto pudiéramos finalizar la estructura definitiva. La estructura definitiva consistía en lo siguiente: sobre una chapa base en forma de cruz, que ustedes la ven en esta axonométrica en color gris oscuro, que iba fijada a la estructura de la iglesia, se soldaban 4 columnas metálicas con caño estructural de 3 pulgadas de diámetro, son estos que están en blanco, caño estructural de 3 pulgadas de diámetro y 3.2 milímetros de espesor de pared. Iban acartelados en su base estos caños de modo tal de restringir el giro en el arranque. Estos caños en realidad, contrariamente a lo que está en este proyecto original, esta es una primera lámina de proyecto, seguían de largo y daban apoyo también y estabilidad a las pechinas del arco hasta el arranque del pináculo, y de ellas se desprendían unas planchuelas dobladas de 2 pulgadas por 1/4 de espesor, que iban abulonadas en esta parte de atrás de los caños. Finalmente en obra se eliminaron las 2 riendas centrales, en cada columna iban 4 por columna, se eliminaron las 2 centrales, se recalculó y se tomó un encepado a la cabeza del capitel porque se consideró que era más disimulado, menos visible, por aquello de la mínima intervención, ¿no es cierto? Ahora vamos a compartir algunas fotos de la obra. Acá ven ustedes la estructura de madera, los encepados con las tablas diagonales para rigidizar. Estas son las que iban tomados con tensores de acero a la estructura. Sobre esta base se preparó la chapa de base, que como les decía antes era chapa gruesa de 1/4 de pulgada, fue tratada con un tratamiento anticorrosivo a base de epoxi enriquecidos con zinc. Se practicaron unas perforaciones y esta fue anclada con varillas roscadas de acero inoxidable a perforaciones que se hicieron presentando primero la chapa en la base. Estas varillas fueron ancladas con resinas epoxi y debajo de la chapa base se rellenó con un mortero Grauter, como todos ustedes saben, caracterizado por su extrema fluidez
y la posibilidad de expandir hasta un 4% su volumen inicial, hasta hacer contacto con la chapa. Acá tienen ustedes, desde arriba faltan todavía los culones, tienen los 8 anclajes que llevaba esta base, y acá tienen la varilla roscada anclada con resina epoxi. Se prepararon en la foto de la derecha, lo van a observar, los caños estructurales de 3 pulgadas, se les soldaron las cartelas, todas las soldaduras fueron siempre de ambos lados y a cordón continuo, y como observan ustedes, estos caños fueron soldados a la base de chapa, al igual que todo el perímetro de las cartelas. En la parte superior llevaba un aro realizado con planchuela de 2 pulgadas, por 1/4 siempre, como un encepado superior, como un arriostramiento, estas que pasan de largo para arriba y que de nuevo están cruzadas por diagonales en la foto de la izquierda, sostenían las pechinas del arco, y todas las uniones fueron soldadas, y como van a apreciar en la diapositiva siguiente, que empieza ahora, van a ver que hay un encepado al cabezal de los capiteles. Perdón, es que hay un pequeño delay entre que yo paso la diapositiva y que ustedes la ven, por eso me freno un poquito entre diapo y diapo. Voy viendo en otra computadora a ver si lo que ven ustedes. Este encepado superior que toma los capiteles y es el que permitió reemplazar 2 riendas intermedias. No tengo fotos, pero les cuento que se hizo un tratamiento por aplicación a brocha de un agente realcalinizante, se usaron aminas terciarias, en este caso puntual usamos un compuesto a base de dimetiletilamina solubilizado en detergentes neutros para mejorar la penetrabilidad. Dejamos absorber y pegamos con resinas de epoxi los flejes galvanizados que actúan como sunchado. En la foto de la derecha pueden ustedes observar un encofrado flexible por el cual colamos una resina, un groute de epoxi, que actúa como recubrimiento de este sunchado, de estos flejes galvanizados, y dan el acabado final. Este es el trabajo terminado. Como observan ustedes, al eliminar las riendas solo quedó la rienda inferior y la superior en la columna, y el encepado superior es mucho más disimulado que tener las otras 2 riendas intermedias. Cuando uno mira, acá está la apariencia final, mira los templetes, que son aquel. A ver, ya los van a ver. Y este de acá, en la foto de la izquierda, y aquel, quedan muy disimulados. La vista a nivel peatón es difícil apreciar la intervención. Con lo cual se logra el criterio ese de mínima intervención. Por supuesto, es una intervención que queda registrada y es fácilmente distinguible que no se trata de un componente original de la iglesia. Como conclusiones, la conservación patrimonial reclama registro de las intervenciones, como la historia clínica, ¿no es cierto?, del edificio, mantenimiento permanente. Este mantenimiento permanente se puede hacer a través de la preparación de un manual de mantenimiento, es una tarea que, como les comentaba antes, tenemos pendiente, entrenamiento del personal encargado de dicho mantenimiento, conservación periódica y restauración excepcional. Esto es así porque las tareas de restauración necesariamente son cruentas siempre y adulteran este documento que queremos conservar y transmitir a las generaciones futuras. Y finalmente, la información pública de las intervenciones para que toda la sociedad, toda la comunidad pueda apropiarse de este patrimonio porque les pertenece. Y esto lo hicimos a través de la elaboración de folletos explicativos, gigantografías y visitas guiadas. Organizamos visitas guiadas en donde incluso se podía subir hasta arriba en la punta de la torre de la iglesia, de una de las torres, y observar desde ahí los trabajos que se estaban haciendo desde más cerca, y además tener una visión que nunca se tiene a nivel peatón comparado con estar a 40 metros de altura en la torre, ¿no?, de la iglesia.
Acá vemos alguna foto de la información esta de la difusión pública, en las gigantografías de las visitas guiadas, y aquellas otras gigantografías que se colocaron desde el principio de la obra en el atrio de la iglesia, en donde se contaba al público en general un poco algunas características del edificio, la situación en la que lo habíamos encontrado antes, el diagnóstico, en qué obras, esto se renovaba periódicamente, qué obras estábamos haciendo y cómo iban quedando terminadas. Y esto de comunicar es importante porque hay una trilogía que dice que hay que conocer para valorar, hay que valorar para querer, y hay que querer para conservar. Nadie puede conservar lo que no quiere, no puede querer lo que no valora, y no puede valorar nunca lo que no conoce. Y eso es porque, como dice un proverbio persa, el futuro será de los que tengan alguna historia que contar. Les agradezco mucho por haberme escuchado, ha sido un gusto para mí.